tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a todas las voces. Muchas gracias por estar del otro lado un lunes más. Un lunes que para nosotros es especial. Ustedes saben, Daniel Castro, que fue el conductor de este programa durante 5 años, no está nada más en el canal. Así que desde aquí queremos enviarle un fuerte abrazo, al igual que a José Portillo, que también era parte de este equipo. Hoy les proponemos abordar un tema que ha generado polémica en los últimos días: las ollas populares y las políticas sociales del MIDES vinculadas a la alimentación. Un tema que, más allá de la polémica, refleja que hay uruguayos con necesidades alimentarias. Les proponemos ver el siguiente informe de Disparador y comenzamos con el debate y presentamos a nuestros invitados del día de hoy. ¿Cuántas personas comen en las ollas populares? La respuesta ha generado debate. Hace un mes, la organización Solidaridad UI presentó un informe. Según su trabajo, hay 696 ollas y merenderos en todo el país y el 99% se encuentra en la zona metropolitana. Afirma que por mes se sirven 730.200 porciones en ollas y 516.400 porciones en merenderos. Son más de 41.500 porciones diarias. El MIDES pidió información a la coordinadora de ollas sobre los lugares en los que se encuentran, porciones, etc. Pero desde la organización se respondió que no se va a entregar ningún dato, lo que desató una polémica sobre el trasfondo político de la ayuda social. Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Está Santiago Pérez, él es director de Uruguay Adelante. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Todas estas instancias que puedan poner claridad sobre el funcionamiento son muy bienvenidas por nosotros y creo que le hacen muy bien a la opinión pública. Y tenemos también a Esteban Corrales, vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria. Esteban, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Y hoy tenemos a un amigo de la casa ya, Santiago Gutiérrez, que está ocupando la silla de Laura Raffo. Vamos a comenzar. Santiago, por ahí hay mucha gente que no sabe qué es Uruguay Adelante, quiénes la integran y cuál es, en definitiva, la misión de la organización. Bien. Uruguay Adelante nace, ¿sí?, para tratar de llevar eficiencia al trabajo que se venía realizando desde la sociedad civil para la asistencia de ollas populares y merenderos. Desde un principio planteamos la posibilidad de trabajar en conjunto y así fue como llamamos a absolutamente todos los distintos grupos que estaban trabajando dentro de la sociedad civil y también dentro del gobierno. Se convoca al MIDES, pero se convoca también al PIT-CNT, a grupos de ollas que estaban tanto agrupadas en pequeños grupos de 3, 4, 5, como grandes redes que ya empezaban a aparecer por mayo de 2020. Estos avances van haciendo que el trabajo conjunto con otras ONGs que estaban siendo parte del funcionamiento tengan como objetivo empezar a pulir los datos que estaban rondando en la vuelta y que de una forma lo más eficiente posible podamos hacer frente a una necesidad que crecía. En 2020 nosotros nos enfrentábamos a un momento que tenía incertidumbre, estábamos en el momento del quédate en casa, y en esos momentos todavía había muchas donaciones de parte de la sociedad civil, pero se notaba de que la gente se venía agotando, no por voluntad, sino porque realmente no podía más. Entonces, en esos momentos es que desde Uruguay Adelante empezamos a buscar el apoyo del gobierno. Eso llevó varias idas y vueltas. Hicimos la presentación de 2 proyectos que no tuvieron eco por parte del gobierno, porque en ese momento también era muy difícil el tema de validar las ollas populares. La academia decía de que el gobierno no tenía que meterse con las ollas populares y al mismo tiempo sostenían lo que sostenemos creo que todos en la sociedad, es que la olla no puede ser jamás un fin en sí mismo. En eso, en la coordinadora y nosotros creo que compartimos el objetivo de que las ollas dejen de existir cuanto antes porque la gente no las necesita. Bueno, en aquel momento la tercera propuesta de proyecto encuentra eco de parte del gobierno y se nos da la posibilidad de firmar un primer convenio para hacerle frente a la compra de insumos. Entonces, Uruguay Adelante, ¿qué es? Es una organización sin fines de lucro que a través de una propuesta al gobierno termina conveniando con para hacerse cargo y ser responsable de la compra de insumos.
Pero esto, que es la compra de insumos, y es lo que nosotros vemos en el día a día, que es la alimentación y que nosotros distribuimos desde Uruguay adelante, desde nuestro local que está en Maroñas, unas 70 toneladas por semana de comida, 20 de las cuales van a la Coordinadora Popular Solidaria. Vemos en las ollas, y sobre todo en los referentes comunitarios, que la gran mayoría son mujeres, la posibilidad de encontrar soluciones que vayan un poco más allá de lo que es la alimentación en sí. Bien, ¿y cuánto reciben del gobierno por ese convenio? Hoy por hoy estamos a punto de firmar el 5º convenio de 67,5 millones de pesos. Los 2 primeros fueron de 65, los 3 siguientes de 67,5, lo que daría un valor total al fin de febrero de 2023, que sería cuando terminaría el que viene, unos 8,1 millones de dólares. Bien. ¿Y cuántas personas integran hoy Uruguay Adelante? ¿La ONG particularmente? Sí, tenemos unas 11 personas que integran la ONG en formato full time y unas 15 part time. Bien. Vayamos a la coordinadora. La misma pregunta, ¿no? ¿Quiénes son? En definitiva, ¿cuál es la tarea que realizan? ¿Con cuántas ollas trabajan? Bueno, la Coordinadora Popular y Solidaria lo definimos como una organización social. Es decir, digamos, a diferencia de Uruguay Adelante, que ellos se dedican a gestionar insumos de la manera que el Estado le asignó para hacerlo, algo sobre lo que quizás después podemos hablar un poco más. Nuestra razón de ser es agrupar a las ollas para ver realidades en común y en nuestro primer encuentro, en el agosto de 2020, las ollas vimos que se agrupaban, bueno, primero territorialmente, en redes, hubo un primer encuentro de redes y ollas, y a nosotros nos nace un mandato doble, es decir, procurar que las ollas populares tengan los insumos necesarios para cumplir con su tarea, pero al mismo tiempo, y un tema no menor y que va de la mano de esto que se dice de, bueno, ojalá que no haya ollas populares, es, bueno, reflexionar sobre por qué hay ollas populares, ¿no? O sea, no hacer una tarea de forma acrítica, sino dedicarle un tiempo de pensamiento, a reflexionar y pensarnos a nosotros mismos, bueno, ¿por qué realizamos esta tarea? Fíjate que hace 2 años y medio que gente, compañeras, compañeros, vecinas, vecinos de muchos lugares del Uruguay, y particularmente concentrados en la zona metropolitana de Montevideo, sin pedir nada a cambio, excepto la solidaridad y el ida y vuelta con la gente en los distintos barrios, venimos realizando esta tarea, ¿no?, de forma continua. Entonces, sería, digamos, una falta en nuestra labor el no reflexionar, porque ¿qué pasa? Si no, estaríamos corriendo el riesgo de hacer de algo precario algo permanente. Bien, vamos a ir ahora a ese punto, pero entonces, ¿desde cuándo funcionan? La coordinadora nace como tal el 9 de agosto de 2020, ¿no? Transitamos hasta el día de hoy agrupando a 15 redes, algunas de las cuales se ubican en el interior, y en definitiva agrupamos a casi 200 iniciativas entre ollas y merenderos. La mayoría se concentran en la zona metropolitana, y nuestro segundo encuentro se realizó ahora hace poco. ¿Y cuántas personas integran la...? Nosotros, la red. claro, o sea, esto, vamos a ver, las ollas se organizan territorialmente, sí, en redes. Las redes confluyen en el espacio de la coordinadora. Por la naturaleza de las ollas populares no podemos decir hoy hay 1.000, 2.000, 3.000. El número ha variado. Es una cifra que anda en el entorno entre las 1.000 y 2.000 personas permanentemente trabajando para que las ollas populares sigan saliendo, que cubren los 7 días de la semana, ¿no? O sea, todos los días, en este momento, mientras yo estoy hablando, la olla popular Palermo cocinó 160 porciones en el pleno centro de Montevideo. Y en otras redes de Montevideo, otras compañeras, otros compañeros también están en este momento asumiendo la tarea, con una tarea sin pausa. Entonces, realizar esto sin reflexionar por qué lo hacemos, sin ver en qué marco lo hacemos, cuál es el contexto político, social, económico de nuestra actividad, sería quedarnos chuecos en la tarea. ¿Y ese es el argumento político por el que definieron no dar los datos que solicitó el Ministerio? Bueno, en esto yo quiero ser tajante. La Coordinadora Popular y Solidaria ha dado todos los datos que se le han requerido al gobierno. Nosotros, fíjese algo,
el solo hecho de que el Estado nos tenga que pedir a nosotros datos de las ollas populares, ¿no?, refleja lo cierto que estábamos nosotros cuando decíamos que el Estado es ausente. Porque un Estado que frente a un fenómeno de magnitud, ¿no?, en el que estamos todos de acuerdo que existe, acá no podemos barrer para abajo de la alfombra que no haya gente que tiene que ir a comer a una olla popular, si no, no existiría Uruguay Adelante, no existiría CPS, ¿no? Bueno, frente a un fenómeno de esa magnitud, resulta que el Estado no tiene cifras, no puede cuantificar, no puede saber quiénes van, quiénes no van, no puede realizar una política social. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el Ministerio? Se descansa. El Ministerio dice, hay gente cocinando en los barrios, bárbaro, que sigan haciendo su trabajo. Pero entonces nosotros nos vemos en la obligación de decir, bueno, a ver, como te decía recién, no hagamos de esto una política pública. No podemos ser una política pública. Somos vecinas y vecinos cocinando para otra vecina y otros vecinos. Y en ese sentido, cuando nos han pedido los datos, se los hemos dado. Nosotros firmamos perdón, porque ahí hay un punto importante con la polémica que se ha generado, que es que desde el Ministerio dijeron que no habían dado los datos. Usted dice que sí. Eso no es así. Los datos ¿Qué datos dieron? Los datos que nosotros contamos son públicos. Están en el informe de Solidaridad UI y dan un informe detallado por zona de cantidad de ollas, cantidad de porciones servidas, ¿no? Y los datos sobre referentes de ollas, nosotros se los dimos al INDA tan temprano como en 2021 para poder firmar un convenio con el INDA que nos permitió recibir cierta cantidad de insumos mucho antes de que Uruguay Adelante apareciera en el medio de todo esto. Bien, vamos a escuchar lo que decía el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, porque en los últimos días justamente la polémica estuvo centrada en si efectivamente estaban todas las cifras o no y qué apoyo se iba a dar si los datos no aparecían. Vamos a escuchar lo que decía el ministro en los últimos días. La demanda en alimentación bajó de todo punto de vista cuando comparamos el año 2022 con respecto al año 2021. Por otro lado, nosotros cuando se empezó a expresar públicamente desde esta coordinadora una situación alarmante que hicimos, solicitar la evidencia que motivó justamente un planteo de esas características. Entonces lo que hicimos fue solicitar la cantidad de iniciativas que marquen dónde están ubicadas, que marquen los días que funcionan y las porciones que se llevan adelante en cada oportunidad. Por decisión política, según expresaron de esta coordinadora, no se van a suministrar los datos. Por decisión política. O sea que se está poniendo lo político por encima de la alimentación. Acá pueden pasar dos cosas, que las dos son graves. O que no estén los datos, o que tengan datos que no quieran suministrar. Los únicos que hasta el momento se negaron a dar la información es la Coordinadora Popular y Solidaria. Todo el resto, la máxima disposición en pasarnos los días, la ubicación, la cantidad de porciones, etcétera, etcétera. De hecho, tenemos el relevamiento completo, menos esta coordinadora. Claramente es distinto de lo que dice usted, Esteban. La verdad que es sorprendente. Primero cuando dice todo el resto, yo quisiera saber quién es todo el resto, porque hasta ahora los actores que hemos estado trabajando en el entorno de esto ha sido Uruguay Adelante y la coordinadora, no sé qué es todo el resto. Y la Intendencia de Montevideo. Pero la Intendencia hace lo mismo que ustedes, nos da insumos, ¿no? Ahora, ¿qué hace la Intendencia? La Intendencia agarra, mapea las ollas, llama por teléfono, ve que efectivamente hay una olla y te lleva una cantidad de insumos que, bueno, nunca es suficiente. Lo mismo que hacemos nosotros, pero bien, nosotros además los visitamos. Entonces no es cierto que nosotros no damos los datos. No solamente eso. Pero perdón, ¿dieron los datos o están colgados, dice usted, públicamente en un determinado lugar? ¿Qué es lo que nos están viendo? A nosotros hay dos cosas. Primero, vamos a establecer marcos para entender dónde está la diferencia en que uno dice sí y el otro dice no. ¿Sabes lo que pasa? Acá, cuando el informe de Solidaridad UI, ¿no?, se pone arriba de la mesa, es una carga pesada, ¿entendés?, por un gobierno que dice que todo está bien y que la economía está reactivada, hablar de que 1.246.000 porciones de comida son servidas mensualmente. ¿Cómo contestamos a eso? Sobre todo un gobierno que no tiene datos, que tiene que ir preguntarle a Uruguay Adelante o a nosotros a ver de dónde sacamos los números. Pero fueron ustedes los que se comprometieron. Ustedes se comprometieron a dar esos datos. No, a ver, Solidaridad UI forma parte de la coordinadora. Sí. Dedicó meses y meses de trabajo voluntario, no pago, ¿no? ¿Para qué? Para mapear la situación de las ollas populares y poner estos números arriba de la mesa. En vez de agarrar estos números y decir, bueno, hagamos algo al respecto, no sé, solucionemos el problema, en vez de eso se nos corre por la tangente. No, esto no es cierto, no, esto no puede ser así, ¿esto por qué? Porque es una vergüenza. En un país que exporta alimentos, que haya 1.200.046
1.200.000 porciones de comida servida todos los meses Bien. por parte de vecinas y vecinos, merenderos, ollas populares. Es una vergüenza. Yo Bueno, no sé de qué otra manera llamarlo. Pero es que Esteban, los datos de ustedes, ¿sí? El año pasado, en octubre fue la última vez que nosotros obtuvimos datos de la coordinadora, a través de justamente Solidaridad Hoy. Y esos datos del año pasado marcaban que mensualmente se cocinaban 641.000 porciones. ¿De qué? ¿En dónde? ¿En olla o merendero? Entre ollas y merenderos, 641.000 Esos datos no porciones. son correctos y aparte hay un tema. Son los que ustedes nos compartieron a nosotros. No, esos datos no. Habla primero, con Facundo de Solidaridad Hoy. Esos datos, no pongamos terceros acá en el medio. Esos datos no son correctos. Y acá, lo que es correcto y lo que es indiscutible, ¿Querés que y yo te- te digo una cosa. querés que te muestre nosotros- la captura de la base de datos nosotros compartida? Nosotros tenemos, a través de Solidaridad Hoy, un trabajo científico de relevamiento, ¿tá? Con una metodología que es pública, con datos que son públicos. Que no ¿tá? tienen y costeo. esa foto es de hoy. Y si alguien tiene otros ¿Y datos qué da de esa hoy, foto? Pero que no esa tiene un foto costeo. da que hay de 700. Esa. Esos son los datos. 1.246.600 porciones servidas mensualmente. Se hizo un relevamiento de una base de datos. Eso. Se hizo mostrárselo a un profesor de matemáticas. Es el estudio. Esto es la receta ideal. Conclusión, yo ¿Qué? no estoy hablando de recetas. Yo lo que estoy hablando es que hay 1.200.000 porciones de comida que se sirven. ¿Cómo se llega a ese número? Mediante un mapeo sistemático y científico hecho por estudiantes y profesores de la Facultad de Ingeniería y de otras facultades de la Universidad de la República que trabajaron sistematizando los datos. ¿Cómo Bien, lo hicieron? esos son los últimos datos. Es lo último que Bien. hay. O sea, Vamos a abrir el debate pero a aparte- los demás. pero aparte, digo, porque el MIDE, claro, el MIDE dice, no, queremos saber dónde están las ollas. Eso. Están seccionadas por un municipio la cantidad de ollas. Bien. Santiago Gutiérrez, ¿cómo ves, cómo analizás este tema? Vamos ahora eso. Lo primero, agradecerle a Santiago y a Esteban que a pesar de sus diferencias, los dos le ponen la cara y el cuerpo a las necesidades de la gente. Y es súper compartible y necesario para una sociedad como la nuestra y una comunidad como la uruguaya. Comparto que ojalá no hicieran falta las ollas. Estamos totalmente de acuerdo. Está lejos de ser una realidad ideal. Y ante esta realidad, con la existencia de ollas, el gobierno actúa. Yo no comparto para nada que el concepto de Estado ausente, que se trata de repetir y machacar desde distintos actores, de donde todos comparten el origen, para tratar de torcer una realidad que estamos fuera de discusión, que es compleja, porque pasamos por una crisis muy compleja. No Uruguay, el mundo entero. Seguramente la crisis más grave mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un gobierno puede actuar para paliar una crisis, pero no la puede hacer desaparecer, porque no tiene cómo. No solo no tiene los recursos necesarios, sino que no tiene la agilidad necesaria para hacerlo. Y este es el mecanismo que encontró el gobierno para actuar ágilmente. ¿Es el ideal? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero tenemos que separar lo estructural, como decía bien Esteban, de la emergencia. Acá hay una cuestión muy, para nada simbólica, que es el tema de los datos. ¿Qué dicen los datos? Y la información que Esteban dice que se le dio al Ministerio y el Ministerio dice que no tiene y que mediante un informe que aparentemente es público, dice que esa es la información que necesita y que le pide el Ministerio, que no es. Que no es. Todos los datos, al menos oficiales, que tenemos, incluso lo de la CPS, dicen que la demanda de alimentos bajó. Bajó porque bajó la cantidad de platos que han dado los militares a pedido de todos los gobiernos departamentales, o sea, de todos los partidos. Bajó porque la CPS dice que bajó en 2022 respecto a 2021. Bajó porque dice Uruguay Adelante que bajó en 2022 respecto a 2021. Y bajó porque también bajó la demanda de alimentos en el sistema de comedores nacionales. Perdón, nosotros no hicimos Entonces, eso. Pero ¿cómo bueno. que no? El informe... Lo dice acá. No sé dónde está. yo no Ahí lo dice, tengo. ahí dice que baja un 7% Según en la ollas perdón, y sube un perdón, 1% yo no te en interrumpí, merenderos. Esteban. ¿Me Y dejas terminar? La ¿Me dejas gente, terminar, la por gente de favor? Solidaridad Uruguay establece que eso entra dentro de un Esteban, margen. yo no te interrumpí, ¿me dejas mínimo. terminar? Porque no Santiago. te interrumpí, estaba en desacuerdo con varias cosas. Según la Coordinadora Popular y Solidaria, entre marzo de 2022 y marzo de 2021 bajaron 7% de las porciones. Y entre julio de 2021 y marzo de 2022, aunque sean estacionalidades distintas, bajaron 12% de las porciones. Eso es el informe de Solidaridad UI. Según Uruguay Adelante, entre 2022 y 2021 bajaron las porciones un 29,26% y lo magnifica, son 60.536 porciones semanales menos. Y bajaron las iniciativas entre ollas y merenderos un 9,6%. Estos son datos que yo estoy leyendo. No le estoy poniendo ningún color de ningún tipo. Hay muchos más, pero toda la información disponible dice que la demanda de alimentos bajó. ¿Eso quiere decir que la realidad es fantástica?
No, por supuesto que no, hay uruguayos que están pasando hambre y que pasan necesidades. Y por eso el reconocimiento a los que le ponen el cuerpo. La política pública, la política social mejor por excelencia es la que se deja de necesitar. Bien. ¿Eduardo? Bueno, yo no voy a entrar en la discusión de si hay más soya o menos soya. Creo que hay un informe ahí, el Ministerio tiene otro. Me sorprende sí mucho que el Ministerio solicite la información, porque de alguna manera su presencia territorial parece estar complicada, ¿no? Porque en realidad el Ministerio tiene que tener presencia en el territorio, si no, en realidad la información que se le brinda puede ser una información real o no. Es que a Pero nosotros se nos No niega. discutamos eso. Yo lo que sí quiero decir es, a ver, yo recuerdo el día que, creo que fue el 2010, cuando el presidente Mujica convocó al presidente Tabaré Vázquez a cerrar el comedor del Club Progreso, el merendero del Club Progreso, que era simbólico, porque se había abierto en el 2002 y era prácticamente de los pocos merenderos que quedaban. A mí me tocó, cuando el INDA estaba en el Ministerio de Trabajo, cerrar comedores, porque la gente no iba al comedor, porque en realidad teníamos una infraestructura con 5 funcionarios que atendían a 5 personas que iban, no tenía sentido ninguno, y se cambió a una medida por tic de alimentación para aquella gente que efectivamente lo necesitaba. Ahora, la pregunta que yo me hago, y estamos en plena discusión de la rendición de cuentas, es si hay una política orientada a revertir esa situación, porque todo lo que estamos acá decimos, bueno, no queremos olla popular, no queremos que el tipo que tenía un tupper de cualquier marca de helado, que comía helado, ahora lo use para ir a la olla, ¿no? a comprar comida, esa es la verdad. Entonces... Ahora hay un aumento ahí, ¿no? ¿Perdón? Hay un aumento en la rendición de cuentas. Bueno, yo quiero decir eso. Primero, hay un incremento en la rendición de cuentas. Primero, se va a la política de comedores, nuevamente, ¿no? Y hay un incremento presupuestal previsto para el año 2023 y 2024. Que no cierra, en mi opinión, para nada con la expectativa de crecimiento de la actividad económica y del empleo. Vamos a decirlo, ¿no? 155 millones de pesos para 2023 y 260 millones de pesos para 2024. Entonces, no. ¿Te termino? ¿Te dejo terminar? No, es para responder eso puntualmente, ¿no? Entonces, si tenemos una previsión, como tiene el gobierno, de crecimiento de la actividad económica y de crecimiento del empleo, no entiendo cómo cierra eso con una previsión de asignar más recursos a los comedores para el 23 y el 24, que es año preelectoral, ¿no? Segundo, tuvimos un crecimiento del Producto Bruto que está previsto en la rendición de cuentas para el quinquenio del orden del 9%. Pero la masa salarial va a subir un 5% con suerte, por lo cual va a haber una pérdida de masa salarial del orden del 4%. Eso significa que el que va a la olla, muchos van a seguir yendo a la olla. Caímos 100.000 personas en la pobreza luego de la pandemia, que obviamente reconocemos como una pandemia, vamos a decir que no, fue obra del gobierno, claro que no. Pero hay 66.000 uruguayos que todavía están por debajo de la línea de pobreza. Estoy dando datos de la rendición de cuentas. Un año después Un año después. El programa Uruguay Crece Contigo, que fue un programa estrella en su momento, porque atendía a mujeres en general solas y demás, no llegó a ejecutar la mitad de sus metas. En esta rendición de cuentas, se puede ver el tomo 2 de la rendición de cuentas, donde está establecidas las metas, no llegó a establecer la mitad de las metas. El programa Oportunidad Laboral, que es el viejo programa Uruguay Trabaja, ¿no? No ejecutó la mitad de sus recursos en esta rendición de cuentas. Están los números, ¿no? Entonces, la pregunta es, si hubo 137 millones de dólares menos en la NEP en los 2 primeros años, cifras de la rendición de cuentas. Pero te me estás yendo de tema, Eduardo. No me estoy yendo de tema. Estoy diciendo que con todos estos elementos no veo cuál va a ser la política dirigida a que esto que tenemos hoy no exista más. Bien. Apunte breve que querías hacer, No, así le damos la palabra a los demás. respecto a lo del INDA, el refuerzo presupuestal del INDA en realidad es para paliar situaciones, por ejemplo, el informe de FAO de inseguridad alimentaria y, por ejemplo, la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud de 2018, que dice que en Uruguay, por ejemplo, los niños de 0 a 4 años tienen inseguridad alimentaria en un 37%. El aumento de presupuesto para el INDA, tanto en 2023 y en 2024, y ahora te digo lo del año preelectoral, es para atacar situaciones estructurales, problemas que tiene Uruguay, particularmente en la primera infancia, que todos sabemos que en Uruguay la pobreza tiene cara de niño. Bien. El caso del 2024 es porque en 2023 se da el primer
aumento presupuestal, donde si hay que contratar recursos humanos, locales, vehículos, todo eso lleva un tiempo, entonces no es preciso ejecutar todos los recursos en 2023, sino en 2024. Bueno, Fernando Santulo, así seguimos. Una breve alusión. Breve. Solo sí, muy breve. Recomiendo leer una entrevista del diario El País a Fernando Filgueira, donde plantea la necesidad de declarar una emergencia alimentaria con esos argumentos que acaba de dar Santiago. Fernando ¿Se Santulo. aumentó el presupuesto entonces? Sí, no, a mí justo me parece un típico caso en el cual todo el mundo apela a la evidencia, pero todo el mundo recorta los límites de la evidencia de forma que se acomode a una idea previa, ¿no? Es decir, el problema que implican las ollas, o lo que significan las ollas, es que son emergentes de una situación. O sea, las ollas en sí mismas... La sensación que tengo yo en este debate en particular es de que estamos permanentemente mirando el árbol y nos cuesta un poco ver el bosque, ¿no? Uruguay endémicamente tiene un problema de exclusión que se concentra precisamente en las zonas en las que están operando las ollas en este momento. Es decir, a pesar de los cambios de gobierno, a pesar de los aumentos presupuestales o los recortes, lo que sea, hay determinados problemas que se mantienen. Es decir, el eje para mí en este caso sería más inclusión-exclusión que cualquier otro. El tradicional izquierda-derecha, por ejemplo, que es en el que casi todos los temas se discuten en este país. ¿Por qué digo que es ese tema? Porque de alguna forma el estado de bienestar uruguayo garantiza, mucho más que los de la región, pero siempre garantiza a quienes están dentro del sistema. Entonces, quienes no acceden quienes no acceden a un trabajo formal, quienes no acceden o salen de la educación formal, esa gente es la que termina siendo víctima de esa exclusión, que se ve reflejada después en asistencia, entre otras cosas, a la asistencia a las ollas populares. Entonces, a mí más que la sensación que tengo es esa, es aprovechar el tema de las ollas populares para establecer un debate sobre, recortando los números y diciendo, bueno, porque en 2018, cualquiera que trabaje con números sabe que para encontrar una tendencia tenés que mirar un mínimo de determinado, yo qué sé, 10, 15 años, si no, pasa como cuando se habla de tema de seguridad. En 2018 había 15 homicidios más, pero en 2019, bueno, así no se construye la evidencia. Estamos hablando ni siquiera se construye evidencia, se construye a partir de números. Si ni siquiera logramos mirar la secuencia larga de números, estamos lejos de poder utilizar evidencia para decir algo concluyente respecto a la situación. Yo tengo esa impresión, ¿no? Pancho. Bueno, ¿hubo un empeoramiento de la situación social y económica del Uruguay? Sí lo hubo. Entre el 20 y el 21 sin duda, el 8,6 era la pobreza en el año 19, en el año 21 quedó en 10,6, luego de haber subido a 11,6 en el año 20. A partir de ese diagnóstico, que todo el mundo coincide, porque todo el mundo cree además en las cifras del Instituto Nacional de Estadística, que está muy bien que así sea, hay como dos posiciones distintas. Hay unos que dicen, la reacción del Estado no fue suficiente y entonces tuvo que surgir, frente a la circunstancia particular de esta crisis que nos llegó, el esfuerzo de la sociedad civil que debería de ser más respaldado por el Estado. Entonces se invocan, por ejemplo, 1.245.000 comidas mensuales, que si haces un rápido cálculo te da 40.000 comidas por día, que incluye almuerzos y cenas. En realidad son 20.000 y 20.000. Digo, hablando en términos de promedios. Que haya 20.000 casos de personas por almuerzo o por cena que precisen un almuerzo de olla popular a raíz de la crisis no me parece una cifra disparatada, por el contrario. Creo que cuando se comparan los resultados de Uruguay con otras regiones, con otras partes, otros países de la región, creo que funcionó muy bien el Estado y la sociedad civil en sus esfuerzos para tratar de evitar que haya gente que se cayera completamente del mapa geográfico de la sociedad y que quedara en una situación mucho peor de la que ya de por sí vive. Y del otro lado, la otra visión es, el Estado está presente, hace cosas, sin ir más lejos se conversó, se señaló allí que en el año 21 había habido un convenio entre el INDA y esta sociedad o esta asociación que trabaja en estos asuntos ya del año 21, y lo que pretende el Estado es justamente tener más poder. Es decir, el ministro lo que dice es, denme más datos para yo darle más
más recursos o darle recursos. Eso no es un Estado que pretenda salirse del tema, sino que es un Estado que pretende apropiarse de todo el asunto, es decir, dirigirlo, por lo menos coordinarlo, estar atrás del tema para justamente evitar que haya situaciones de injusticia, que haya situaciones que implican gastar mal el dinero. Si yo salgo del Uruguay y me pongo en Chile, en Perú, en Colombia y veo este debate, es un debate en donde todo el mundo está pidiendo más acción del Estado y en donde se reconoce que hay acciones del Estado, más o bien, con algunos matices, por todas las partes. No es verdad que el Estado esté ausente, no es verdad que haya una política neoliberal, salvaje, que hace más pobres y que no le importa nada a los pobres. Eso es un discurso completamente ideologizado, politizado, que seguramente la gente que lo dice lo cree sinceramente. Pero no hay problemas de hambre a partir del año 20 en el Uruguay, había antes. Y efectivamente se cierra el merendero en el año 10, como dice Brenta, pero en el año 10 había 18,6% de pobres. En el año 12, en el año 13, 2013, había 12% de pobres, más que lo que hay hoy en día. O sea, cuidado con creer que acá se cayó todo y antes era perfecto. Nadie dice eso, digo, pero me refiero a que descubrir la pobreza hoy en día es un profundo error. Problemas hay desde hace mucho tiempo en Uruguay en ese sentido. Por tanto, me parece que tenemos que bajar la pelota al piso y admitir que el Estado está presente y que hay matices en cuanto a cómo tienen que estar. Sí, ahora lo que queda planteado es que en definitiva, de un lado y del otro, este tema terminó siendo político y uno se pregunta, bueno, en definitiva la gente que está yendo a comer a las ollas populares, que es innegable, ¿se las está atendiendo o quedamos en esta puja de te doy, no te doy, me das, no me das? Ellos siguen dándole, a pesar de que no hay datos, siguen dándole alimentos a ahora, esta situación. Santiago, hay chantaje también, ¿no? Porque cuando es una bravuconada terrible que un ministro salga a decir que no van a cortar los insumos. La plata no es de él. Se hace cargo el ministro. A ver, un ministro sería cargo de que cientos de iniciativas de olla popular queden con menos insumos de lo que tienen hoy en día. Los que firmamos. Ahora, ¿y por qué se dice pero los eso? que firmamos somos momento? nosotros. A ver, nosotros confiamos en ustedes y ustedes no respondieron. ¿En qué momento se dice eso? Cuando pusimos los datos arriba de la mesa. Pero es que no antes pusieron no les los datos. importaba. En 2020 no les importó, por eso no hubo un peso de ayuda estatal en todo el 2020. Tengo una pregunta. Esteban, los datos fueron ustedes los que se comprometieron a pasarlos al gobierno. Pusimos los datos arriba de la mesa y ahí aparecen las autoridades preocupadas por el tema. Hay generalidades. Los datos precisos que necesitamos para poder ir a fondo no están. ¿Cuáles son esos ahí datos? está lo concreto. Te voy a decir una cosa. Carolina Murphy, directora del MIDES para el área territorial, nos manda un WhatsApp. O sea, a ver con la seriedad que nos estamos manejando, ¿no? Manda un WhatsApp dice, bueno, a raíz de que apareció este informe, vuelvo a esto, sin informe de solidaridad, acá seguía la cosa como si nada. Pero Esteban, ahora nos manda un WhatsApp pidiéndonos, ¿sabe qué nos pide? Dice, ustedes en cada olla, fíjense cuántos son niños, cuánto esto, cuánto lo otro, mídanlo, pésanlo. O sea, nos están haciendo a nosotros, ¿entendés? Ya que, o sea, como si tuviéramos poco... No creo que les haya pedido que los midan. Te muestro el WhatsApp acá. Pero... Lo leo en público y generamos un problema. Léelo. Pero el tema es que nosotros no somos una política pública. Suficiente tenemos con tener que agarrar y destinar tiempo de nuestras vidas, trabajadoras, trabajadores, vecinas, vecinos, pero para poder sacar cientos de ollas populares cuando nosotros pedimos los datos, porque realmente el tema acá de fondo es que cuando agarramos y nos sentamos en la mesa y estábamos Uruguay Adelante y la coordinadora en ese momento, porque todavía no estaba la intendencia con el plan ABC. Ustedes dijeron que a nosotros no nos iban a hacer llegar ningún dato. Perdón, ¿eso cuándo fue? Para poner un poco de temporalidad. Estamos hablando de marzo del 2021. Sí. Cuando se está por firmar el primero de los convenios. Sí. En ese momento se dice que a Uruguay Adelante no se le va a dar un dato. De la misma forma que en mayo, entre mayo y junio, porque no me acuerdo la fecha, de 2020, se me echa a mí de la coordinadora de ollas de Villa Española. Yo era parte de la coordinadora de ollas de Villa Española y se me echa de la coordinadora por pedir datos, bajo la premisa de que pedía los datos porque era el representante del empresariado neoliberal explotador. Y así se me echa de la coordinadora de ollas de Villa Española, que es la que da origen después a la coordinadora, la CPS. Eso no es así, pero bueno. Es así, lo viví y podemos ir a buscar tranquilamente a cómo se jactaban de que nos habían expulsado de la coordinadora. Y atrás de eso está el tema de que los datos
nosotros los necesitamos porque nosotros somos responsables de lo que compramos. Entonces, si nosotros compramos A o B a un precio X o Y, tenemos que ser responsables de eso. Y es lo que hemos hablado desde el inicio de todo esto, de por qué pedimos los datos. ¿Y hoy en base a qué están comprando? A un acuerdo que hicimos allá por abril de 2021, de que terminó siendo un pedido de la coordinadora de que le diéramos determinada cantidad de insumos, y esa determinada cantidad de insumos terminamos yendo hacia adelante y hacia atrás en ciertos conceptos, y quedó ahí en ese momento. Reconociendo también que las ollas varían, es que nosotros venimos pidiendo estos datos, porque si hay una realidad dinámica, es la de las ollas. No por nada tenemos que, del año pasado a este, se dieron de baja 190 y se dieron de alta 175. Bien. Dentro de lo que es el universo Uruguay Adelante. No, digo que acá cuando se habla que nosotros no queremos dar datos, ¿no? Los datos del informe de solidaridad.uy son públicos y están, todo el mundo los tiene. Pero no están esos. Mirá lo que nos piden a nosotros, nos piden, dice, te contacto, no sé qué, somos del Ministerio de Desarrollo Social, dice, necesitamos saber el detalle de los días de la semana que cocinan y las porciones de cada uno de ellos, de cada olla y cada merendero. Hacés clic en una página web y lo tenés. Pero no Porque está. Pero no está. está ahí. No, ahí están todas. ¿Está por olla? Ahí está por territorio la cantidad de ollas. Pero no está Lo que por después olla. nos piden Es por olla. que digamos, cuantifiquemos cuántos son niñas, ¿no? Dice la suma Sí. de información que te pido por red, no es por red, por iniciativa, cuántos de ellos son niños, cantidad de personas. O sea, esto acá, a ver, si no entendemos, esto acá es trabajo. Esto acá es trabajo. Y nosotros decimos... Pero porque les están dando recursos públicos, Esteban. ¿Cómo no va a ser nosotros trabajo? tenemos un ministerio con jerarca, con gente, ¿no? Que Pero, Esteban, uno puede suponer que frente a una emergencia que convoca nosotros propusimos a organizar, hacer ese trabajo por ustedes. Ustedes no nos dejan. Que convoca a cientos de iniciativas a solucionar un problema, ¿tá? Que es el de la alimentación, ¿no? Que frente a un problema de esa magnitud, el Estado no tenga herramientas para obrar Pero, por sí Esteban, mismo. Que nos tenga que pedir a firmó nosotros un convenio que vayamos con una tal ONG cuando que no se hace vayan a comer. responsable, Nosotros los que le da los pedimos. alimentos a ustedes. Ustedes se pusieron en ese lugar. Ustedes eligieron ponerse en ese lugar. Y ahí eso fue una decisión política, cuando se habla de política. No, ellos no hablaron nunca de política. Los únicos que hablaron de política fueron el ustedes. gobierno. Ustedes no, salen- el gobierno. ustedes parten de la premisa Perdón, de que hablando el de que no está política, con perdón, ustedes perdón. está en contra. Hablando de, perdón, El gobierno, en un segundo. 2021 eligió Esteban, hacer esa un forma segundo. de trabajar de esa Esteban, manera. No lo elegimos nosotros. No, es el gobierno electo un segundo. democráticamente. tiene Hablando de toda la política, legitimidad del ¿tienen mundo. militancia política? Nosotros dentro de Uruguay Adelante, la única militancia política explícita que hay es por el Partido Comunista y por el MPP. Pero tú tenés militancia activa. No tengo, desde 2016, ¿sí? Que en ese momento yo empecé con Todos por Dolores, fue la primera experiencia dentro de este tipo de cosas y donde vimos que había un know-how para poder explotar dentro de lo que era el tema de la asistencia en cuanto al manejo logístico de la solidaridad, y fue lo que replicamos en este modelo. Desde ese momento yo abandoné la militancia política. Sí, a ver, lo he reconocido en todos lados. Tengo afinidad política por el Partido Nacional y mi equipo, desde el primer día, tiene militantes del Frente Amplio y tenemos por delante de lo que puedan ser las diferencias de nuestro equipo, los objetivos de que la gente es lo primero. Esteban. Por eso estamos en una posición diametralmente opuesta desde el primer día, porque consideramos que las ollas no pueden ser un espacio para hacer política. Bien. Y ustedes consideran todo lo contrario. Esteban, ¿tú tenés militancia política? Ninguna. Ninguna, nunca tuviste. No. A mí me pueden preguntar, rastrear lo que sea. Yo jamás milité en un partido político. Resistís archivo, digamos. Y sí, o sea, porque ¿cuál es el valor de esto? El valor, digamos, nosotros y lo hemos dicho muchas veces, pero ha sido producto de una reflexión colectiva, legítima. Somos ollas populares, cocinamos, ponemos el cuerpo, salimos, sacamos esto adelante, ¿no? Ahora dijimos, ¿vamos a hacer esto para siempre? ¿No nos vamos a preguntar por qué hay ollas populares? Y las reflexiones en torno a eso son de tipo político, porque vivimos una sociedad que hace 2 días festejó con aplauso la enorme ganancia de sectores que exportan alimentos, y uno dice, y yo tengo que ir a cocinarle a mis vecinos. Y tenemos que servir 1 millón y pico de porciones de Pero comida ¿por qué por unos mes. contra otros, Entonces, Esteban? reflexionar ¿Por sobre qué eso uno es contra político. el otro? No es político partidario, porque yo no pertenezco a ningún partido político. Es hacerse cargo de la realidad. Es la solidaridad como acto político, es algo que hemos dicho siempre. Y no tenemos que tener miedo a eso. La política Bien. no es patrimonio exclusivo de nadie. Bien, No, Santiago. por supuesto, Bien. y casi todo Bien, es porque política. si no, ayer le hubieran sacado la personería jurídica a la Asociación Rural, hizo un manifiesto del pensamiento conservador, ¿no? Y nos refregó en la cara la enorme cantidad de plata que ganan, mientras nosotros tenemos que hacer guiso para darle comer a chiquilines y chiquilines. Eso Bien, vamos es a injusto, ceder la eso es palabra. digna.
Santiago. Está bien, yo no comparto la visión ideológica, primero porque no concibo ver la sociedad entre unos contra otros y que si unos tienen mucho, yo tengo poco, porque esos tienen mucho. No creo que sea así, la economía no es un juego de suma cero, para nada. Y mucho menos medir a la gente por cuántos ingresos tiene, sean pocos o sean muchos. No, estoy totalmente en contra de medir la sociedad en esos términos. Es mucho más grande y mucho más profundo el Uruguay que eso. Pero en realidad, por las propias declaraciones, y sigo leyendo datos, en realidad, es la CPS la que decide hacer definiciones políticas y pegando en el palo con política partidaria. Yo estoy convencido que en las ollas donde hay necesidades importantes no hay que hacer ningún tipo de política partidaria, sea con una bandera o sea con un eslogan. Acto por el sí del último referéndum contra los 135 artículos de la LUC, manda un mensaje la Coordinadora Popular y Solidaria, que lo leen en el estrado, que dice: decidimos participar activamente en la Comisión Nacional por la Anulación de los 135 artículos de la LUC. Trabajaremos desde cada olla, para alcanzar los votos necesarios para anular estos 135 artículos. ¿Está mal? ¿Trabajar desde cada olla políticamente partidaria? Nosotros tenemos una definición. A mí me parece que está mal. Vos podés pensar lo contrario. Mirá, para mí está mal, porque ahí la gente va a comer. Nosotros somos una coordinadora, ¿tá? Donde cada red tiene autonomía para definir y comportarse de la manera que entienda necesario. ¿Y si hay gente que quería votar que no? Se quedaba a libre albedrío de cada uno. Ninguna lo hizo. Y vos decís, yo te creo. Ninguna lo hizo. ¿No? Nadie, nunca jamás. No sentirán presión. Y no se sienten presionados nadie a que si no dice que sí, se le recortan los insumos. Yo no sé cómo toman las decisiones en Uruguay Adelante, pero nosotros somos una organización horizontal que da cabida a todas las expresiones. Y así es como nadie se hace responsable de nada. Meses discutiendo. Es la forma de no responsabilizarse. Meses discutiendo si la ley de urgente consideración nos afectaba o no. ¿Y sabe qué? Llegamos a la conclusión de que sí, y es legítimo, y no está mal, porque la política, ya te digo, no es patrimonio exclusivo de nadie. Por supuesto. Bien, que no, entonces, atraviesa la vida de todas las personas. Vamos a ceder la palabra a Eduardo. Y por algo les damos insumos, Esteban. Porque valoramos la libertad que ustedes tienen. Siguen ustedes afuera. Dale, Eduardo. Siguen de otro lado. Perdón. No me agites Yo sugiero lo siguiente. A mí me llama la atención dos cosas. Primero, el Ministerio de Desarrollo Social solicita información a una organización que considera que tiene definiciones políticas, que trabajó por el sí, que esto, que lo otro, ¿no? Todo eso lo digo yo, no el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, pero el Ministerio pide a eso. Yo no soy el Ministerio de Sí, Desarrollo el Social. Ministerio pide información. Sos del Partido Nacional, ¿no? ¿Qué tiene que ver? El Ministerio de Desarrollo Social es el gobierno, no el Partido Nacional. Esa confusión no la tenemos. Pero el lema es Partido Nacional. Partido y gobierno no confundimos. Entonces, ellos piden información. Sí. Quiere decir que el Ministerio en el territorio no tiene ni idea, ¿no? Porque en realidad no conoce. Está bien, pero Perfecto. si tuvieras Segundo. Pero, pero ¿quién pide la información? Se la tiene que pedir a los protagonistas. Si en realidad ellos son considerados prácticamente una organización política, ¿qué seriedad puede tener la información que ellos le den al MIDES? O sea, si yo envío una información... Eso lo está diciendo bueno, vos, suficiente seriedad como para que la cadena de insumos no se haya interrumpido. No sé, o sea... Pero ¿por qué? Es legítimo ¿Cuál es la lo que seriedad? hacemos y decimos, es legítimo. Lo que es hacen legítimo, es legítimo, No, o lo que hacen no hay ninguna ¿cuál duda. es el problema? Yo lo que ¿Por qué le no molesta? entiendo Eso es un rol cuál del es Estado, ¿no? cuál es el relevar esa problema de información. dar una información. Si a mí viene el MIDES y me No dice... tenemos ningún problema, a ver si lo entendemos. No hay ningún problema, ya lo hicimos. Firmamos un convenio con el INDA que nos pidió los números de teléfono de los referentes de cada olla y se los dimos. Pero en 2021. Hace 2 años y medio. ¿Por qué el MIDE no nos recibe? Podemos hablar, no puede ser que no le pases por arriba todo el tiempo en la charla. Yo he hablado menos que un mudo y sin embargo cada vez que abro la boca... Yo tampoco. Bueno, y ahora nos vamos a ir a tanda, así que en el próximo bloque vamos a organizar nuevamente el debate y hay varios temas planteados, porque de hecho está prevista una movilización de las ollas y en el comunicado que sacaron cuestionan duramente a Uruguay Adelante. Dice, gestores tercerizados de dineros públicos para quienes las ollas siguen siendo un buen negocio. Este tema va a estar después de la tanda. Seguimos en todas las voces. El tema que estamos poniendo sobre la mesa son las ollas populares, las políticas del Ministerio de Desarrollo Social vinculadas a la alimentación. Vamos a continuar con el debate que está bien picante, pero antes tenemos un auspicio. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo.
vamos a administrar el juego, así que ahora tiene la palabra Fernando Santulo, que está amargado. ¿Por qué? No, amargado no. A ver, yo creo que lo he dicho en otros programas y he sido acusado de frutillita, más de una vez. No sé quién fue, no sé quién fue. Particularmente por vos. No sé. No, a ver, yo creo que lo que acá a veces en estos debates me parece que se pierde por completo el foco. ¿Quién es el foco en esta situación? No somos ninguno de los que estamos acá que no tenemos la el menor gente problema que va a la alimentario. olla, como decía Eduardo con el problema tupper. es la gente que va a la olla. Pero la gente que va a la olla en realidad es emergente de una situación que es previa. Y que me parece que ese debería ser el objetivo de toda esta charla. Ver, lo decía Esteban, una reflexión sobre por qué hay gente que va a las ollas. Bueno, justamente esa reflexión implica, pues cuando vas a utilizar los números, utilices una serie larga para saber de dónde vienen los problemas y en qué punto estás y a dónde podés ir. Eso por un lado. Ahora, por otro, cuando uno viene a estos programas, viene a debatir. Yo entiendo que uno viene a debatir y a exponer su punto de vista. Yo vengo siempre con la esperanza de que cuando nos vamos de este programa haya algo en común, alguna pequeña idea en común que sirva para en el futuro intentar arreglar la situación de la gente que va a las ollas. No que cada uno se vaya contento de que fue y le pintó la cara de colores al que tenía adelante, que me parece la cosa más absolutamente al pedo que puedo imaginar en un programa de debate. Eso es lo siguiente. Y después lo tercero. Concebir la política como un choque constante con los que no estás de acuerdo es un error fundamental. ¿Por qué? Porque esas personas con las que no estás de acuerdo no van a emigrar a Brasil o a Saigón. Van a seguir viviendo en Uruguay. Vas a tener que seguir lidiando con esa otra visión de las cosas. Entonces, si lo que te interesa es convivir de una manera que sea lo mejor posible para todo el mundo, incluida la gente que va a las ollas y que deje de ir a las ollas, lo mejor que puedes hacer es intentar buscar esos puntos de acuerdo. La política y el debate debería tener como fin intentar encontrar alguna zona en común. No reivindicar a rajatabla lo que a vos te parece genial de cualquier manera y tapándole la boca a Pero nosotros. ¿dónde ves en este punto ese término medio? Porque cuando vos partís de la base de que uno te dice, yo te di la cifra, y el otro te dice, no me diste la cifra, entonces se corta la ayuda, ¿dónde está? Pero eso porque en este programa decidimos hablar de esto. Yo no había hablado de esto, yo había hablado de un problema. Bueno, pero es la política que está instalada, bastante vinculada había hablado de nada un más ni problema nada menos bastante a la más general. alimentación. El problema bastante más general que tiene Uruguay es que sigue teniendo un sector que es casi el 10% de la población que está sistemáticamente excluido de todos los sistemas de protección que tenemos. Pancho, que es el otro que está callado. No está callado. No, sí, ¿Habló una vez? No, hablé poquito. Bueno, no se peleen. Pancho. Sí. A ver, yo quiero ir un paso atrás, porque el Estado para nosotros los uruguayos es muy importante, todo el mundo le tiene mucho aprecio. Y el problema que yo percibo acá, que creo que debe ser aclarado, es que cada uno en su iniciativa privada puede hacer lo que quiere. Si quiere repartir ollas y decirle a la gente que reparte ollas, que reparte comida en las ollas, que tiene que votar a la LUC o que tiene que votar a favor o en contra, que haga lo que quiera. El problema es cuando se solicita ayuda estatal. El Estado, por definición, no debe de tener una partidización, una politización en ese sentido. Entonces, el problema, que es una confusión gigantesca, creo yo, es pretender que se tiene la libertad de definir una política que no es partidaria, pero que definitivamente es una posición política concreta, que además, casualmente, va en contra de la política del gobierno, por ejemplo, con el tema de la LUC, pero a su vez exigir que el gobierno le dé dinero porque sí, porque resulta que está muy bien que así sea y no rendir cuentas en ese sentido. Acá lo que se está tratando de generar es una rendición de cuentas. Y es interesante porque se insiste con que las cifras son... Pero las cifras, lo que están todos de acuerdo aquí, y más los que están en el terreno, es que es dinámica la realidad. No es lo mismo en el mes de septiembre del año 22 que en el mes de julio del año 22. Por tanto, esas cifras, que quizás sí tendría que tener más gente en el Ministerio de Desarrollo y poder estar haciendo el control. Vamos a ponerle que sí, que esté faltando en eso. Pero si está faltando en eso, la inteligencia política de la autoridad lo que está diciendo es, bueno, no tengo esa gente, denme los datos. ¿Qué problema hay en dar esos datos específicos, fijados en el tiempo en el que se está dando el apoyo, cuando en realidad además desde el propio gobierno, desde el Estado en definitiva, se está dando, se sigue colaborando con esas ONGs? Creo que hay que bajar la pelota. Acá no es un conjunto de gente vinculada al agro que hace riqueza y que entonces... Pero es una ideologización espantosa. Es decir, es no entender absolutamente nada de la realidad
política, social del Uruguay. Es un horror, porque además la pobreza, insisto, y el hambre en algunos casos espantosos, no son del año 20, no son del año 21, son del año 10, del año 2, del año 95. Es decir, hace mucho tiempo, y si querés poner una fecha es a partir de la crisis del 82, que empieza a haber carritos y que empieza una pobreza estructural muy grave en el Uruguay. Y que hay que decirlo, que efectivamente es así. Pero entonces veamos, como dice Fernando con toda razón, veamos el largo plazo y bajemos la pelota y no creamos que del otro lado hay gente que no quiere colaborar. Acá nadie notoriamente no está queriendo colaborar. Todo el mundo está queriendo colaborar de distintas maneras, sí está bien, pero no con un enfrentamiento ideológico tan fuerte que hace que creas que es una provocación que el ministro te pida de qué gastar la plata y cómo la gastar. No, me parece que está pasado de rosca. Eso es ¿Eduardo? No, yo estoy en la línea de Fernando para que no se vaya vacío, digamos, de este debate. Gracias, Eduardo. Quiero rescatar nuevamente, porque no lo expliqué quizá lo suficiente, lo que plantea Fernando Filgueira. Porque habla de un acuerdo nacional, precisamente, y habla de un acuerdo nacional en lo que tiene que ver con el déficit nutricional de niños de 0 y 2 años, ¿no? Y él plantea, dice textual, quiero leerlo textual, ¿no? Dice, la sábana está quedando corta a la hora de intentar cubrir las necesidades de los más vulnerables, ¿no? Y propone una serie de medidas, no voy a leer un reportaje entero, pero me parece que por ese lado, no, ya sé que no, pero por ese lado me parece que viene buena parte del camino, ¿no? De la búsqueda de un acuerdo nacional que en realidad reconozca las limitaciones, ¿no? Y juegue ese rol. Yo creo, y puedo compartir algunas de las cosas que se decían recién, pero creo que realmente la presencia del Ministerio de Desarrollo Social en el territorio para atender estos temas y la no ejecución de recursos, que eso es parte de una dificultad, ¿no? Cuando vos tenés la plata y no puedes ejecutarla, ¿no? Evidentemente tenés una limitante, porque acá yo ni siquiera estoy diciendo que no había plata. Lo que digo es que en Uruguay Crece Contigo, que atiende precisamente a niños de 0 a 2 años, no se ejecutó la mitad del presupuesto. Entonces, hay un problema que hay que reconocer, ¿no? Es una limitante esa si uno tiene recursos y no los usa. Entonces, trabajemos. No es nuevo, esos problemas, es un problema estructural del Uruguay, claro, eso, de que no se ejuta el 100% de la plata que se da. Pero estos niveles de no ejecución son muy altos. Eso no lo sé. Bien. Yo sí lo sé. Santiago. Entonces, Gutiérrez. Okay. Ahora vamos acá a la pregunta. Lo complicamos más todavía. Estoy de acuerdo parcialmente con casi todos. Me parece muy sano lo que dice Eduardo y estoy de acuerdo y lo engancho con... Creo que llegamos a un momento del Uruguay en que la realidad, que siempre es muy terca por suerte, nos demuestra a todos que han gobernado colorados de más aquí y más allá, frente amplistas de más aquí y más allá, blancos de más aquí y más allá. Y el Uruguay sigue su camino y el Uruguay no cambia radicalmente bajo ningún gobierno desde la dictadura para acá. Mejor dicho, de la que recuperamos la democracia para acá. Pero llegamos con una cantidad de problemas estructurales enquistados en el que para resolverlos, y con esto me refiero a que más gente viva mejor, que viva bien, que más gente tenga mejor calidad de vida, que Uruguay sea un país menos desigual y más justo y también más libre, Uruguay tiene que hacer cambios grandes. Y Esteban decía hoy, y es compartible en algunos términos, yo creo que sobre todo en términos de imágenes, de un discurso muy conservador que había la Rural del Prado. Yo parcialmente comparto algunas cosas, aunque no lo puedas creer. Pero hay un discurso muy conservador, sesentista, de una parte de la oposición, en el que no está dispuesta a cambiar absolutamente nada de donde tiene algunos centros de poder ganados. Algunos legítimamente, otros por una vía de procesos muy largos y la acumulación, y otros porque están allí donde están. No voy a discutir eso, pero Uruguay, para mejorar, tiene que hacer cambios grandes y todos lo sabemos. No es solo la reforma de la seguridad social, no es solo la transformación educativa, es la reforma del Estado, es la transformación de las matrices productivas y muchísimo más. Ahora, cuando hay que cambiar, enseguida las fuerzas conservadoras, como vivimos ahora, que vivimos una permanente tensión entre el cambio y la resistencia al cambio, ponen toda su fuerza a defender sus nichos de poder. Bien, Santiago. Bien, estoy de acuerdo con Santulio que realmente hemos hecho los intentos desde el primer momento de poder trabajar juntos. Esa charla de octubre del 2021 era una propuesta de trabajar en conjunto y es más, hicimos la propuesta de firmar juntos
la petición de la renovación, donde, como no se estaba de acuerdo con que nosotros pidiéramos los mismos insumos que veníamos pidiendo, propusimos poner arriba de la mesa un pedido conjunto para poder hacer una solicitud extra de dinero donde se pudiera llegar, por ejemplo, a la salsa de tomate y a las legumbres. Se nos dijo que no, porque con nosotros no se podía firmar nada. Entonces, este tipo de cosas son las que, encadenadas con las siguientes, terminan lastimando al movimiento de ollas populares. Porque ustedes se arrogan como que son los defensores de las ollas populares y son la representación de parte del conjunto de ollas populares. Porque no todas las ollas populares están dentro de la coordinadora, hay muchas ollas que están por fuera de la coordinadora. Y estoy de acuerdo con el tema de la estructuralidad de los problemas que estamos enfrentando. Por poner un ejemplo, si bajamos de 100.000 personas que teníamos el año pasado comiendo en ollas populares a alrededor de unas 60.000 este año, es porque despacito vamos encontrando, a través de una baja sostenida... La pobreza, no tiene nada que ver con las ollas. Yo estoy hablando de ollas, pero en las... Lo que digo yo, si te referís a ese número, no, pobreza. Me refiero a los números que tenemos desde Uruguay adelante. Coinciden con esto. Que coinciden. Entonces, se da una casualidad, pero es lógico, que capaz que no tanto, de que coinciden. Entonces, ¿cuál es la fuente de esos 100.000 personas? Las 100.000 personas del año pasado es nuestros datos que se van recabando semana a semana. ¿Ustedes cuentan las personas? ¿Contaron a 100.000 personas? Nosotros contamos las porciones que se entregan en cada una de las ollas y cada olla nos pasa la lista de personas que tiene adentro y cuántas de esas son niños, por poner un ejemplo, de lo que es el recabado de datos de Uruguay adelante. Bueno, atrás de eso, y donde nosotros vimos un descenso, por ejemplo, marcado y registrado del 30% en la cantidad de porciones, es que lo que empezamos a encontrar es esa estructuralidad donde es más difícil que las personas que vamos encontrando conforme pasa el tiempo en las ollas y merenderos dejen de ser parte de las ollas y merenderos que las que ya salieron. Es lógico. Pero esto y el haber politizado de esta forma, que era lo que tratamos de no hacer desde el primer momento, porque desde el primer momento dijimos que la olla tiene que estar por fuera de cualquier camino político. Ahora, Santiago, pero hay quienes ven a Uruguay adelante como esto que yo decía del comunicado, ¿no? Del último comunicado que está fechado el 16 de septiembre, que cuestionan a Uruguay adelante porque se extiende sin modificar el contrato con quienes hábilmente han sabido ponerse de gestores tercerizados de los dineros públicos para quienes las ollas han sido un buen negocio. Son los mismos que hablan de poner las ollas versus quienes se han enriquecido en el marco de esta situación, exportadores de alimentos, especuladores, lavadores, desvergonzados de todo tipo. Lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Bueno, antes que nada yo me gustaría... Perdón, pero sobre esto sí, no, ¿cuál es el foco de desconfianza que hay acá? Ya te lo voy a aclarar. Antes me gustaría un poco ir a tono con lo que se planteaba, en el sentido de que sí, es cierto que a veces hay que bajar la pelota al piso. Me gustaría cierta comprensión acerca del lugar del que yo vengo y el colectivo al que estamos representando aquí. Nosotros hemos sido muy maltratados, acusados de malversadores, acusados de no transparentes, gente que dedica horas de su vida, aparte de trabajar, a organizar una olla popular para que la gente pueda comer, ha sido acusado de las peores cosas. Las últimas horas han sido muy duras para nosotros, ¿no? Y al cansancio de 2 años y medio de llevar y poner el cuerpo en esta situación, tenemos que sumarle el tener que escuchar las peores groserías sobre lo que es nuestra labor. Entonces, no aquí. Entonces, pero yo lo que por parte de las autoridades del MIDES, ¿por quién? Por parte de las autoridades, en los medios de comunicación, de la forma que se nos trata en muchos lugares. Entonces, yo lo que digo es, quiero retomar cierta calma en el debate, ¿no? Pero aclarando de que cuando uno, y no soy yo, somos cientos de compañeras y compañeros, le ponen el cuerpo a estas situaciones, llega un momento que uno se enoja un poco. Y si eso a veces se expresa fuertemente es porque nosotros la solidaridad no es una palabra hueca y la sentimos en el corazón. Es poner el cuerpo a muchas situaciones muy complejas que vemos cuando hace en fila la gente para comer. Niñas, niños, violencia,
falta de perspectiva, muchas situaciones. Entonces, cuando esa mochila se nos carga arriba nuestro, nosotros decimos, es injusto eso. ¿Ah? Porque para algo tenemos un ministerio, para algo tendría que haber, nosotros estamos de acuerdo, no tendría que haber ollas, ¿no? Y en el debate de por qué hay ollas, y le damos nuestra perspectiva legítima. Decir que el debate no debe ser político ni ideológico es plantear una toma de postura política e ideológica. Negar, ¿no?, nuestra capacidad de razonar sobre las cosas que pasan en la sociedad es una toma de postura ideológica y política, ¿no? Entonces, nosotros al Estado no le pedimos ni más fideos, nosotros al Estado no le pedimos... Va por el lado de las prioridades. Yo te escuché. Nosotros no le pedimos al Estado ni más fideos ni más insumos directamente en nuestros reclamos públicos ni en la movilización del 11. Nosotros le pedimos al Estado que la gente tenga trabajo, tenga vivienda, un lugar para cocinarse, ¿no? Y que no haya más ollas populares. El reglamento de Solidaridad UI habla de 300 iniciativas activas en la zona metropolitana de Montevideo. Eso para cualquier sociedad es una vergüenza. Eso no puede existir, ¿no? Y eso indigna. Entonces, a nosotros nos han tratado de todo un poco, ¿no? Y yo voy a decir una cosa. Nosotros, la Coordinadora Popular y Solidaria y Uruguay Adelante, somos cosas distintas. Cada uno en su rol. Ellos son gestores de insumos. Nosotros cocinamos, ¿no? Esteban, dentro de Uruguay Adelante tenemos la relación con cada una de las ollas que son parte de Uruguay Adelante. No, pero entonces, estás haciendo dicotomías que no son ciertas. Nosotros somos ollas populares organizadas, ¿está? Y tenemos nuestra legítima plataforma de reclamos. Uruguay Adelante es otra organización con otra estructura. Nosotros no pagamos ningún sueldo, ellos pagan sueldos. Entonces, alguien, en definitiva, se beneficia con todo esto. Ahora, nosotros... ¿Por su trabajo? ¿Y el trabajo nuestro? ¿Y el trabajo nuestro? Pero una cosa no quita la otra. Bueno, y nosotros no estamos pidiendo que nos paguen. Entonces, ¿qué está diciendo? Nosotros estamos diciendo de que aquí hay un Estado y nosotros sí estamos pidiendo que se les pague. No 15 en Uruguay Adelante, miles de personas tienen que cocinarle a otras personas. Nosotros de acuerdo, todo lo que nosotros sí estamos pidiendo que se les pague. Me gustaría poder terminar en algo esto. Nosotros, cuando se nos dice el tema de los datos con el MIDES, el año pasado, 2021, cuando inicia el contrato con Uruguay Adelante, hicimos una evaluación, ¿no? Dijimos, bueno, llevamos tantos meses en julio de convenio y dijimos, hay cosas que andan, hay cosas que no andan, hay cosas para mejorar. Pedimos una reunión con las autoridades, en definitiva los últimos responsables de la forma en que se gestionan los recursos, ¿no? A nosotros no se nos atendió. Cuando se firma el convenio... ¿Quién no los atendió? El ministerio. No nos atendieron, no nos contestaron ni siquiera. Esteban, en la marcha... Por favor, déjame terminar. Redondea, por favor, porque nos queda un minuto. Cuando nosotros se firma el convenio con el MIDES, incluía reuniones periódicas de evaluación, de seguimiento, como cualquier tarea que uno quiera hacer de la mejor forma posible. No se nos tomó en cuenta. No se escuchan nuestros reclamos, pero se nos pide que trabajemos para el ministerio, que les calculemos la cantidad de gente que va y cómo va, y si son niños y eso y lo otro. Para unas cosas servimos, para otras no. Que nos abran la puerta. Por eso nosotros decimos que es un Estado ausente. Que nos den los datos. Es eso. Y bueno, por acá quería redondear eso. Yo te quiero consultar lo que te pregunté al principio. ¿Por qué plantean esto en el comunicado? Se extiende sin modificar el contrato a quienes hábilmente han sabido ponerse de gestores tercerizados de los dineros públicos para quienes las ollas son un buen negocio. Y aquí hay actores que le van... Porque creo que en definitiva esta frase es el resquemor que hay con Uruguay Adelante y es el motivo por el que en definitiva hay una diferencia. El señor cobra un sueldo por estar ahí. Yo no. Así, o sea, yo no tengo trabajo de ollero. Ni nadie en la Coordinadora Popular y Solidaria trabaja de esto. Esteban, durante 2 años no lo tuve. Pero ahora sí. Entonces, está bien tener sueldo por trabajar. Felicitaciones. Esteban, está bien tener sueldo por trabajar. Yo soy responsable. Yo soy responsable de 8,1 millones de dólares. Entonces sos un funcionario. No. ¿No? Cobras por hacer un trabajo. Nosotros no cobramos, no pagamos un sueldo. Nosotros cargamos. Esteban, estás queriendo marcar que soy funcionario de cuando es totalmente diferente. ¿Cuántas toneladas de comida decís que da Uruguay Adelante para la coordinadora? 20. 20. Las cargamos. 19 la semana. Las trasladamos, las repartimos para todas las ollas para que las ollas tengan insumo para las cocinar. Cargamos nosotros. Esteban, las cargamos nosotros y las transporta la Intendencia de Montevideo. La Intendencia las transporta porque nosotros le pedimos, porque ¿y quién las carga? Nosotros pagarnos los fletes. Pero aparte, cuando las cosas van al lugar de acopio, son las redes las que tienen que ocuparse de que esas cosas vayan para los lugares de las redes y de ahí a las ollas. Porque ustedes no quisieron que vinieran a Uruguay Adelante. Cuando nosotros les dijimos que vinieran directamente a Uruguay Adelante,
Ustedes se opusieron porque no quieren que haya un vínculo entre las ollas que tienen ustedes y Uruguay Adelante. Por algo nos niegan los datos y por algo nos niegan el visitarlos como se visita a todas las ollas. Pero perdón, ¿por qué no los pueden visitar? La libertad es libre, digo, pueden ir a una No olla. podemos porque no sabemos dónde están. Bueno, si yo no sé Pero dónde no tienen está, ningún tipo de referencia de dónde si están. yo no sé dónde está, voy a salir a recorrer Montevideo libremente. Es una mentira y es más, terrible. No, no es una mentira. Y cuando nos lado, hemos cruzado, porque estamos en el territorio, llaman los por dos, teléfono a las ollas a decirle que si quieren recibir insumo Uruguay Adelante se tiene que ir a la Eso es coordinadora. mentira. Es verdad, y pasó en la red Ollas No. al Sur, de donde yo pertenezco, No, se Esteban. han comunicado con varias iniciativas, le dicen, che, andate de la red de nosotros no hay absolutamente nadie que llame. todo. Lo que sí se ha dicho, Es tu organización, lo no la que mía, sí, ocupate de las cosas lo que que sí se ha dicho es Bien. que no se puede ser parte de Uruguay Adelante directamente y de la coordinadora. No es lo que hacen. ¿Por qué? Llaman por teléfono y ¿Por presionan qué? a las iniciativas. Para nada. Lo ¿Por hacen. qué? Porque ¿qué es lo que hacemos? Lo hacen. No podemos estar dándole No voy a esperar que dos lo veces reconozcan a porque alguien. sería medio como Pero es lamentable, que no tiene lo hacen. sentido que lo haga, Esteban. Sí, lo hacen. Porque No tiene sentido. Uruguay Tenemos Adelante. 2 minutos, me gustaría terminar Realmente, con me estás los planteando algo que panelistas. es un Fernando, sinsentido absoluto. Un comentario. Sí, yo muy brevemente. Me parece que todo este último tramo, a pesar de las mejores intenciones, es el típico caso ya no de mirar ni el bosque ni el árbol, sino un tramo chiquito así de la corteza del árbol. Y no voy a decir más nada. Pancho. Mira, el Uruguay precisa una cabeza distinta al resentimiento social extendido. Creo que cualquier cosa que vaya en un sentido de nosotros contra ellos, pero que sea no intelectual, no de opiniones, sino de clase social, de ingresos, de que vos cobres plata y yo no. Eso no está bien, existe, yo no voy a decir que no, por supuesto, pero no creo que esté bien, no le hace bien al Uruguay, no está bueno. Eso. Eduardo. No, yo lo que quiero decir es que en este periodo ha crecido la desigualdad en el Uruguay. No es una Eduardo, cuestión... El Gini no dice eso, Eduardo. Sí, señor, acá está. no. El 10% El Gini no dice de la eso. población de mayores ingresos El Gini no dice eso, percibe Eduardo. 11.5% veces más ingresos que el 10% de la población de menores ingresos. Yo No lo hay que digo forma, es que Eduardo. tiene que haber No hay forma. una política posible. pública orientada a trabajar hacia la construcción de igualdad, porque en realidad trabajar en esa línea es lo que va a permitir que no presemos ni la coordinadora, ni Uruguay Adelante, nada. Sino En Bolivia son simplemente la todos gente iguales y todos tienen coma nada. en la casa. Esto es un dato oficial, Es un horror. no es un invento mío. No le Pancho, gusta, ¿por pero qué? es la ¿Por qué verdad. está- Pero porque el Gini no dice eso, hay que dejarse de decir cosas que no son verdad. Bueno, pero el están Instituto datos. Nacional de Estadística presenta hace 40 años el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad. La desigualdad, lo hemos dicho en este programa varias veces, la desigualdad hace años que es más o menos la misma. Desde el año, creo que 12, 13 hasta Yo creo nuestros que días. del 2020 en adelante el Uruguay Pero es no, más igualitario. justamente, no es igualitario, Cuando pero caen no es peor salarios, que antes. caen jubilaciones. Pero no entendés entonces lo que es el Gini, No, yo Eduardo, no está entiendo, bien. Bueno, se ve entonces que no no. lo entendés. Bien, no te la- Santiago no lo Gutiérrez. entendés, no lo entendés. Reafirmo lo que dije más adelante. Con Curita no vamos a tapar una herida de puntos. Uruguay tiene que hacer cambios profundos para que la gente viva mejor. Hay que animarse, hay que conversar, hay que tener consenso, hay que tener coraje e intelecto, pero hay que hacer cambios profundos. Con Curita no tapamos una herida de puntos. Bien, Santiago. Bueno, yendo un poco por el lado de lo que hablabas del informe de Filgueira y hablabas justamente del tema de la vulnerabilidad en ciertos contextos. Bueno, la llave se nos da hoy con los referentes, las referentes en su gran mayoría, porque nos terminan abriendo la puerta para llegar a fondo a las raíces que dan consecuencia a los problemas que tenemos hoy. Hoy, por ejemplo, se está dando la posibilidad de que algunos gurises que están en ollas populares empiecen a poner al día sus controles médicos. Eso se da porque se da un trabajo que empieza a ir más allá. Claramente, ese trabajo, nosotros lo que pretendemos es que el día de mañana, a través de un proyecto por el cual venimos hablando con el MIDES, con INAU, con ACE, con distintos organismos y con la sociedad civil, con empresas que puedan agarrar y apoyar, trabajar de la mano de esos referentes para que los referentes efectivamente puedan darle a la sociedad, a través de una remuneración que ellos perciban, horas de su día en la cual le generan posibilidades a los que menos tienen. Porque la verdad es que hoy, a través de una situación de crisis, se dio una oportunidad. Y esa oportunidad es la de encontrar las formas de trancar una realidad que viene cada día peor y que Bien. si nosotros, para estas personas que son vulnerables, no nos juntamos a trabajar, los que estamos siendo mezquinos somos nosotros. La puerta de Uruguay Adelante está abierta para poder agarrar y encontrar los puntos comunes
y que digamos, bueno, este es el universo, perfecto, trabajemos por este universo en conjunto. Esteban. No, redondear simplemente diciendo que después de 2 años... ¿Recogés ese guante? Porque hay un guante tirado arriba de la mesa. Mirá, nosotros somos una organización compleja que administramos muchas tareas, pero tenemos compañeras y compañeros en comisión que se han reunido muchísimas veces con Uruguay Adelante, muchísimas veces, ¿no? Entonces, oportunidades para reunirse está bien. El tema es acá, Uruguay Adelante forma parte de una forma de entender la política que viene de otro lado, que viene de más arriba y que en cierta manera desestima el poder de la solidaridad y del apoyo mutuo en las personas. Nosotros, la Coordinadora Popular y Solidaria, apostamos al valor de lo colectivo y el motor que nos mueve, el motor que nos hace trascender el cansancio enorme que tenemos arriba nuestro, es el cariño y el amor hacia los demás. Esa es la forma en la que nos relacionamos con la gente que va a comer a las ollas populares y con nuestras compañeras y compañeros que sostienen esta iniciativa todo el tiempo. Acá, sin amor, sin solidaridad, sin cariño, sin sentirse respaldado por el compañero o por la compañera, no hacemos nada. Y queremos transmitir que frente a cualquier crisis, esa es la mejor forma de actuar y de salir adelante. Pongamos eso, todo ese amor y toda esa solidaridad en un trabajo conjunto. ¿Qué mejor oportunidad? Bueno, dígale entonces a las autoridades que nos tomen en cuenta y el 11 de octubre nos vamos a estar movilizando justamente para que esta realidad sea visible y nadie se pueda olvidar de que estamos. Esteban Corral y Santiago Pérez, les agradecemos mucho por habernos acompañado en el día de hoy, a todos ustedes por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en Todas las Voces. Que pasen buenas noches.